Bienvenidos a Abismonautas, el podcast más grande del mundo. Está a punto de comenzar. Abróchense sus cinturones. 3, 2, 1. Bienvenidos Abismonautas. El día de hoy tenemos un programa nuevo, un programa fresco, como le gusta que le digamos a Beto. El día de hoy vamos a hablar de algo que ya habíamos hablado antes, pero años después, todos saben, ya lo leyeron, ya lo vieron en el título. Vamos a hablar acerca de la pandemia. Pero ¿de qué vamos a hablar específicamente, Mark? Perdón, Andrés, porque Mark no está. En representación de marca. No está el día de hoy. Como su pareja dice. El fin de la pandemia y las consecuencias que nos ha dejado, nuestras bonitas lecciones nos ha llevado esta pandemia. Sí, la pandemia años después. Años luz. Años luz después, güey. Dinos, Miguel, ¿crees que sí era necesario hablar de la pandemia años después, güey? No, pues iba a ser como que mucha anécdota y todo esto, ¿no? Pero pues ya se nos habían acabado los temas y... No seas pinche mentiroso, güey. Tenemos una lista con un montón de temas, güey. Dijimos, vamos a hablar de esto, güey. No, hacerte enojar, Eduardo. ¿Cuánto descaro, güey? ¿Cuánto descaro? Dejándonos así como unos ineptos, güey. Como payasitos. Como payasitos, exacto. No, era para hacerte enojar, güey. Pero bueno. Vamos a presentarnos. Vamos a empezar con quien ya ha hablado. Él lo conocen como el Mesías del alucinógeno. Andrés. Ahora yo. ¿Qué? Ya se me olvidó. Sí. Bienvenidos, amiguitos, una vez más a este hermoso programa. Espero se diviertan como siempre. Ayúdense a compartir y espero lo disfruten. Muchas gracias, Andrés. También está con nosotros el rey de la patada de bicicleta, Roberto, el productor Silis. Hola, güey. No entiendo. Tú nomás preséntate, Beto. Hola, ¿cómo están? Espero que disfruten el podcast del día de hoy. Y bueno, pues a darle. De seriedad. Sí, ¿verdad? Es que está enojado con nosotros. Ustedes no saben, pero hoy estamos grabando una hora tarde, perdón. No, 40 minutos tarde. 2 horas tarde. 40 minutos tarde porque empezamos a las 10. Y las Roberto Silis está enojado. ¿Ok? Pero bueno. Vamos a continuar, No con tanta irresponsabilidad, güey. Vamos a continuar con el coronavirus, Miguelito. Pues amigos, no era cierto lo que se había dicho hace un momento. Pues yo siento que sí está chido, güey. Ya no lo vas a arreglar, pendejo. Ya no lo vas a arreglar, güey. Ya. ¿Qué? Ya no lo vas a arreglar, güey. Sí, güey, no, ya hablando en serio, güey, sí, siento que está chido hablar de la pandemia ya que estamos viendo la luz al final del túnel, ¿no? Que pues todo esto, lo que nos afectó y todo esto, pues hablar de nuestras experiencias y todo esto. Yo siento que sí es importante. Ya, nada más era eso, y ahora sí, pues a darle, amigos, con el tema. Después de la regañada que te dieron. Por mensaje, güey, ¿no? ¿Cuál mensaje? No me estén inventando, güey. Si la computadora exige todo su RAM en nada más grabar, güey, ¿tú crees que voy a estar mandando mensajes? Explota esta chingadera, güey. Pero bueno, vamos a continuar con uno de los responsables del tercer brote de coronavirus, Osvaldo. ¿Yo por qué soy responsable de un... Porque eres joven, güey. Estás chavo. Eres de la población que cuando vacunaron a los papás ya empezaron a decir, no, ya mi papá vacunado, ya no me importa la vida, y salían a fiestas y todo, güey. De hecho fui de esos toda la pandemia, así que... Ahí está, güey. No es cierto, pero bienvenidos a este podcast en donde no es un tema que nos hayamos inventado porque no tuviéramos otros, ¿verdad, Miguelito? Pero es un episodio muy, así como dicen, de muchas anécdotas. Entonces siento que es como más a nivel personal, más que a nivel más que como los otros podcasts donde externamos nuestras opiniones. Esto es más como de nosotros. Esto es más de sentir, güey. Más emocional. Ajá, exactamente. Muy bien. Digo, porque como hicimos el chiste la otra vez, güey, este no es un podcast de cosas técnicas, información súper investigada, güey, de ¿cómo se llama? De estadísticas y todo, ¿eh? Así es que, como que anecdóticos son todos. Como cuando dijimos que
que no somos científicos, ¿no? Como para deslindarnos de que si decimos una pendejada, no nos digan Sí, nada, sí, sí. ni nos regañen. Exactamente, somos chavos de 30 y tantos años grabando un podcast de información nada más. ¿Sí o no, Esteban? Dinos tú Esteban, que en una fiesta viniste y nos contagiaste a todos de coronavirus. Platícanos, güey. Preséntate, perdón. Ah, qué chido, Esteban, ¿eh? Siempre empezando con fuerza, güey. Paciencia, mano. No, pues, qué gusto estar aquí. Ya casi 2 años y cacho después de que iniciamos este viaje fantástico del COVID-19, güey. Creo que ya va siendo momento de que nos quitemos las mohawks y guardemos las sombreras de fútbol americano, ya que vamos saliendo de esta etapa de Mad Max en el mundo, güey. Jamás. Por ahora, por el momento, hasta que llegue la próxima crisis, güey. Creo que sí han sido unos tiempos bastante locos desde el inicio de cuando empezamos a escuchar las noticias. Después ya cuando empezó todo esto de la cuarentena, el encierro, cómo tuvo que modificar nuestras vidas. Pues la gente que está o ya no está aquí, güey, que pues sin duda, si no hubiera sido por la pandemia, pues, seguirían aquí, güey. Pero pues aquí vamos a hablar de lo que han sido estos 2 años, güey. Y pues vamos a que se haga la plática, güey. Muy bien, Esteban, y tú dices algo bien importante, güey. Y que nos llevó a preguntarnos a nosotros mismos si estamos ante el fin de la pandemia de COVID-19, güey. ¿Por qué? Porque es la narrativa que se ha manejado, ¿no? De hecho, el COVID quedó así como ya fuera de la plática social, güey. Si acaso por alguna que otra noticia como que se va a quitar el cubrebocas y todo eso, nosotros realmente se siente como si el COVID ya se fuera a ir, güey. Así como ya lo estamos despidiendo, ya pusimos las golondrinas, ya todo, güey. Tomamos fotos acerca y hicimos álbum, mi álbum 2000 tanto del COVID-19. Miguelito ya fue a dar bolsitas así hechas con cubrebocas, que tenían así cosas para la buena suerte. ¿Sí o no, Miguel? Claro, Miguel, muchas gracias. Claro. Estamos con todo con las colaboraciones, oye, ¿eh? Pero bueno, o sea, la pregunta es, ¿sí estamos ante el fin de la pandemia? ¿Ustedes creen que por fin estamos viendo la luz al final del túnel? Posiblemente debido a las medidas que se tomaron, ¿no? Es decir, un gran porcentaje de la población se pudo vacunar. Pero ¿tú crees que eso fue...? O sea, sí, obviamente fue importante. Pero ya, Sí, bueno, o sea, ya estamos viendo que se acaba el COVID. Como tal, no, ya se va a ver una enfermedad, bueno, no recuerdo cómo se llama el tipo, pero que... ¿Endémica? Ándale, endémica. Entonces vamos a vivir con ella, obviamente estamos evolucionando también con ella y pues de alguna forma va a estar un poco más regulado todo el tema, inclusive como mencionas, en algunos estados, al menos aquí en México, ya empezaron con el tema de que en lugares públicos o abiertos más bien, ya es opcional el uso del cubrebocas. Que bueno, siempre fue opcional, güey. No había una... A excepción de Jalisco, para los que están en México. En México realmente fue opcional en todos los estados, güey. Por eso mucha gente salía sin cubrebocas y por eso mucha gente se emputaba. Lo que no entendía la gente es que puede que no te estén obligando a hacer cubrebocas en la calle, pero si vas a entrar a mi negocio, pues te lo pones, ¿no? Si yo pongo mi negocio, mis reglas, punto. Sí, pero creo que también Ajá. tuvo mucho que ver la presión social de que la gente empezó a usarlo y pues de manera inconsciente creo que también te generas esa necesidad de tener que usarlo. Entonces yo creo que también por eso se usó. Pero bueno, creo que el chiste es mencionar que, contestando a tu primera pregunta, yo creo que sí, este es el último tramo del camino de la pandemia. Afortunadamente ya, por fin. Vamos a regresar a una normalidad como la de antes, güey. Esa normalidad donde salíamos a la calle sin cubrebocas y estábamos al lado de la gente. Que había un chingo, por cierto, en todos lados. Vamos a regresar a ese entendimiento del mundo que teníamos antes, güey. O de plano ya tenemos síndrome posguerra, güey. Pues, Yo creo que va a ser Miguel, te escuchas muy horrible, güey. Desconecta tu micrófono y conecta otra vez.
¿Qué Sí. decías, Andrés? Que va a ser un tema como ¿Se escucha bien? Ya. la influenza que cuando nos dio aquí. O sea, se quedó el tema de algunas indicaciones como el gel antibacterial, ya lo usamos desde antes. Y cuando sucedió ese, pues se quedó y pues ahora no fue tan difícil. Creo que algunas medidas se van a quedar para algunos, ¿no? Creo que esos recuerdos o ciertas medidas para algunos van a quedar todavía presentes hasta que no se vea algo claro que digan, sí, ya 100% endémica y ya pues ya regresemos entre comillas a como si nunca hubiera pasado nada. Sí, o sea, como Te dices... digo, güey- perdón, Miguel. en China también vemos, güey, que apenas volvieron a regresar en Beijing al confinamiento, güey. O sea, son cosas así y por aquí te digo, va a haber dos caras de la moneda. Ahí va a haber gente que va a seguir igual teniendo sus cuidados y hay gente que ya no. Pero digo, ahorita creo que lo más difícil y lo más agresivo de esta enfermedad, güey, creo que ya pasó, güey, y creo que ayudó mucho lo de la vacunación, güey. O sea, las medidas que se tomaron antes no ayudaron para nada. Sí, claro, también. Pero también esto sí ayudó mucho a mejorar todavía el panorama, güey, la vacunación. O sea, las otras medidas sí ayudaron, güey, pero creo que lo que tuvo más influencia en mejorar, güey, fue lo de la vacunación. Es Yo creo que Ay, perdón, Ajá. no, tú Osvaldo. de lo que dice Miguel de lo de las medidas y demás, y los confinamientos en China, yo creo que una de las, pues, yo creo que ahorita podría decir ventajas, y antes como desventajas o algo, pues, lamentable, es que en México, pues, hubo un chingo de casos. Creo que hasta cierto punto alcanzó una inmunidad de rebaño, en el que yo creo que las olas pegaron muy, muy rápido y muy leve, y eso hizo que, pues, la mayoría de todos nosotros ya tuviera la enfermedad y siento que está un poco protegido ante nuevos rebrotes muy cabrones. Yo no sé si pegaron muy rápido, güey, pero pegaron muy en temporadas. O sea, yo siento que el gobierno pudo sortear más o menos la pandemia porque ya estaban preparados en temporadas que sabían que iban a ocurrir, güey. De hecho, hasta nosotros lo platicábamos, ¿no? O sea, como que cuidado porque ya viene diciembre, temporada de COVID, ¿no? Enero, temporada de COVID. Y era cierto que subían los casos en esa época, güey. O sea, y entonces como que permitía aprovechar las cuencas en las métricas para prepararse para cuando vinieran las alzas, ¿no? Sí. A mí me parece que fue algo así, no tanto de que fueron todos de putazo, porque sí había como un lapso de 4 meses de calma entre los picos. Porque aquí en México tuvimos que 4 olas. Ujú. Según Sí, más o menos. Es que fue como tú dices, siento que también se manejó como ese tipo de etapas, ¿no? En donde los primeros que se enfermaron eran los que tenían que seguir saliendo a trabajar y demás. Ajá. Después empezó la vacunación y demás, y los que se empezaron a enfermar, pues fueron los chavos, porque así como tú dijiste al principio del programa, no, pues mis papás ya están vacunados, mis abuelitos ya están vacunados, pues a mí me vale madre, ¿no? Y como que fue la otra, y luego empezaron algunos niños. Entonces creo que siento que fue como por etapas, y hasta cierto punto, o sea, sí hubo descontrol, pero creo que no hubo un descontrol tan desmedido. Sí, porque se platicaba al inicio de la pandemia que, por ejemplo, los niños no se contagiaban. Entonces se quedó como ese mito dentro de la cultura colectiva, el hecho de que los niños no se contagian, no los tienes que proteger, que salgan a la calle y todo eso, pero el problema no es que no se contagiaran los niños, güey, es que no se contagiaban porque no había dónde ir. El mayor foco de peligro para un niño era la escuela. Entonces dejan de ir a la escuela y pues no se contagian. Igual los jóvenes sí se contagiaban y todo. Pero el problema fue que bajaron mucho las defensas cuando empezaron a hacer la vacunación de los padres. Y entonces ahí se vio como que la funcionalidad de las vacunas en esos casos. Porque empiezas a ver que la gente que era de riesgo dejó de enfermarse. Y entonces enfermaron los siguientes que se volvieron de riesgo, no los de 40, digamos. Y después de que vacunan a los de 40, se enferman los de 30. Y después de que se enferman los de 30, se enferman los adolescentes y los niños. Entonces se va viendo cómo progresivamente la pandemia se va adaptando a los que van quedando sin vacuna. O cómo la vacuna va funcionando en comparación con la población, ¿no? Yo creo que... Es que-
Ajá. Que ahí fue Es la que clave. realmente hasta que llegó la vacuna fue realmente cuando empezamos a ver el, el progreso realmente en avanzar contra pues, la guerra contra el COVID, güey, porque hasta pues, de alguna manera las medidas de prevención eran eso de prevención, güey, porque al no tener un tratamiento real, pues era cuestión de pues simplemente cuidarnos, güey, pero era nada más como querer tapar el dedo con un sol y no estoy diciendo que no sean efectivas, güey, sino que porque no había como que realmente una manera de combatirlo, porque muchas veces era de te da y si te daba duro, pues que la fuerza te acompañara, güey, porque estuvieras sano, viejo, o sea, realmente se agarraba parejo. Sí, y de hecho había como una lección a aprender ahí, ¿no? Porque llevaba mucha gente, entre ellos Bill Gates, y por cual le adjudicaron que iba a haber una pandemia y que él la creó. El hecho de que lo más difícil para la humanidad va a ser una pandemia, güey. Estamos tan globalizados, tan todo, que una enfermedad que se esparza rápido tiene potencial de pandemia y nos va a atacar durante 3 años mínimo, güey. Eso ya lo habían dicho. Y de repente cae y vemos que entonces todo lo que nos dijeron nos valió verga, güey. Nos valió verga y nos pega la pandemia. Y no está preparado ni los doctores, güey. Al inicio había médicos que no creían en la pandemia. No, es que eso nos dijeron con la H1N1. Para los que no sepan, nos había atacado un tipo pandemia, pero que no se hizo mundial. O sea, bueno, ¿una endemia se llama? No. Pandemia, no, sí, porque sí fue a nivel mundial. Ujú. Ah, bueno, No, sí. Sí, no estuvo tan cabrona como esta, pero sí fue pandemia. Ajá, exacto. No tenía tanta capacidad de Ujú. tanta virulencia, pues. Y bueno, entonces los doctores no lo creían porque en ese momento ellos no habían conocido ningún caso de H1N1 en México. Entonces para ellos esto era una cortina de humo, que para las elecciones y que porque quién sabe qué. Porque esto de la cortina de humo se mantuvo durante, ¿qué? Casi los 2 años de la pandemia. Ujú. Entonces, de repente los doctores no saben qué hacer para tratar una enfermedad de este tipo. Y se empiezan a preguntar qué tenemos que hacer y si hacen las cosas que han hecho toda la vida, ¿no? Atacar el virus como si fuera un virus y ya. Pero el problema es que entre toda esta discusión, pues obviamente la gente que era los pacientes se quedaban como indefensos, ¿no? O eran los conejillos de Indias y había quien le iba bien y había quien le iba mal. Y no sabía si le iba mal porque tenía las comorbilidades o porque le habían dado un mal tratamiento. Y todo ese año fue de aprendizaje. Esto fue como un anime, güey. Como un shonen de peleas. Donde está el protagonista, güey, siendo madreado siempre, hasta que nos dan el power up de las vacunas. Y luego viene el primer power up, y luego el refuerzo del power up, y luego el tercer refuerzo del power up. Y como que ya podemos darle en la madre a la pandemia y ya vamos viendo que va saliendo, güey. Hay que esperar si la pandemia no tiene un power up como lo que amenazaba, ¿qué es? El AB positivo, o no sé cómo se llamaba. O el B positivo o B plus o algo así que está pegando en China y en Londres. Pero toda la pandemia nosotros nos la pasamos en desconocimiento, güey. Nadie sabía cuál era el tratamiento, hubo peleas en foros médicos, hubo discusiones entre propios colegas en las mismas instituciones de cómo se debía atacar la pandemia. Y luego tenías que voltear a seguir las indicaciones del gobierno de cómo se debe tratar la pandemia. Y a veces el gobierno tampoco tenía ni puta idea de cómo hacerlo. Yo creo Ha sido que toda ahí una vivimos. odisea, güey. Sí, Yo creo que hasta podremos sacar varios programas, güey. O sea, todo empezó desde que empezamos a escuchar las noticias, güey. Luego la crisis del papel de baño, güey. Luego el quédate en tu casa, Susana distancia aquí en México, güey. Todas las cosas que se vieron. Llegó a alrededor Marvel, del llegó a mundo. Marvel. Whitexicans cantando Silito Lindo, güey. O sea, ese pequeño breve de tiempo donde la sociedad realmente se unió, güey. Y hasta todo el mundo te regalaban, y las compañías te regalaban cosas para mantenerte en tu casa, güey. Pero ya después, unos meses después, a la gente se le acabó la empatía, güey. Y se empezó a hacer un caos, güey, en que todo el mundo ya quería hacer su desmadre, güey. Y es que, ¿sabes qué es lo que ocurre, Esteban? Que a veces, que mantener la empatía y la solidaridad durante unos momentos de crisis, sí se puede hacer, güey. Por ejemplo, cuando lo hemos visto en los temblores y todo eso. Pero que te pidan empatía y solidaridad durante 2 años, güey, ahí es donde se complica la cosa para la gente, güey. Ahí es donde dices, ¿por qué?
No, yo no voy a estar empático con nadie, güey. Y veías historias así como de gente bien culera, ¿no, güey? O de, por ejemplo, yo me sé una historia, güey, de unos güeyes que se fueron a enfermar así a fuerza a la calle, güey, y regresaron para que se murieran sus papás, güey, y se pudieran quedar con su casa, güey. Y te quedas así de no mames, entonces ¿dónde está la empatía, no? Que te decían de la que tiene el humano en general, güey, de esas que vemos gente sacando de los incendios, de los temblores, pero cuidado con que tengas que durar más de 2 meses porque entonces ya no es empatía, güey. Y no quiero sonar cínico o pesimista con relación a cómo se comportó la humanidad, porque hubo mucha gente que sí entendió, güey, mucha gente que toda la pandemia fue empática y que intentó hacerlo, aunque es muy difícil, güey, porque si es muy difícil cargar con tus pedos, ahora imagínate cargar con los pedos del mundo, güey, sobre tu espalda y estar siempre pensando en eso. Pero mucha gente también aprovechó la pandemia para hacerlo, y lo vimos con, por ejemplo, la gente que subía las rentas en las casas, ¿no? Que al inicio, como dice Esteban, pensamos que era una madre que iba a durar, ¿qué? 2-3 meses. Y entonces, pues ahí fue cuando, 2-3 semanas. Y ahí fue donde vimos, cómo salieron a los balcones, cantaron, güey. Y el virus dijo, no mames, qué unidos están. Y se fue, güey. Y se fue y ya no regresó. Ya el que regresó fue el otro, su primo culero, güey. Ajá. Pero funcionó perfectamente, ¿sí o no, Andrés? Sí, el poder del cielito lindo, güey. Exacto. Andrés salió a cantar desde su balcón, ¿eh? Uy, sí, es por balcón. Te escuchó hasta Santa Fe. Que bueno, venía ese desconocimiento, ¿no, güey? De mucha gente que decía, no salgas, quédate en tu casa. Ay, sí, güey, ¿y cómo? Es que de por sí hay desconocimiento en general de cualquier tema. Y ahora un caso como ese que digamos que es como una crisis que pues te pone en cierto peligro, aún más se generan fake news y todo eso. Entonces no sabes cómo actuar, cómo reaccionar. Obviamente te vas a lo pues, más seguro, ¿no? O sea, médicos pues, obviamente saben de eso y que entre ellos igual había temas, ¿no? Pero pues tratas de seguir las recomendaciones para tratar de salir. Y como, bueno, al menos yo cuando sucedió esto dije yo sí iba a tardar al menos 2 años, casi 3, por el tema igual que había leído que algo que nos puede pegar es un virus y que el tiempo de reacción, aunque fue rápido en este caso, siempre va a tardar en desarrollarse y ver cómo podríamos sobrevivir, cómo podríamos mutar, o por llamarlo de una forma. Inclusive todo el tema médico de las vacunas o medicinas que inclusive todavía no hay. Que apenas ha habido como alguno que otro descubrimiento prometedor. Ajá, fue así de, esto va a tardar bastante. Sí, que nadie sabía. Todo. Afortunadamente, güey. Y tuvimos buena suerte, güey, porque realmente en nuestra cercanía, güey, no hubo tantas pérdidas como en otros lados, güey. Sí, no, o sea, incluso entre nosotros, bueno, no sé si a quién más no le haya dado COVID aparte de mí, pero pues a la mayoría creo que sí les dio, ¿no? No sabemos de Esteban y no sabemos de Osvaldo. ¿Yo qué? No sabemos. ¿A Miguel tampoco va? A mí sí. ¿Me ha dado? Bueno. No, tú sospechas. Bueno, yo sospecho que no me ha dado. Y Bueno, sí, Osvaldo sospecho. sospecha que le dio, güey. Digo, Ajá. puede que sí, pero no sabemos, güey. Es que quedas en como salero, güey, en medio. Y a final de cuentas, la pandemia nos deja como muchas historias tristes, ¿no? Y nos deja muchas historias aparte divertidas. Digo, no tienen que ver con alguien enfermo, pero nos deja como historias así, ¿no? De, por ejemplo, la realidad que cambió y que de repente se aceleró lo que podrían decir que es la cuarta o quinta revolución industrial. Porque de repente todo el trabajo se vuelca a lo digital, güey. Entonces tienes a un montón de personas que jamás habían usado una computadora, que apenas sabían manejarle al WhatsApp como Miguel, y de repente andaban tomando clases en línea, trabajando en línea, trabajando a distancia. Y de repente también tienes un montón de problemas nuevos
que se adhieren a los que ya teníamos antes, ¿no? Que es esto de la mala conexión, ya se convierten en memes, empiezan a filtrarse videos de maestros siendo groseros con sus alumnos, o al revés, empiezas a crear esta nueva realidad en la que mucha gente sintió el cambio de manera brutal, porque ¿cuándo fue el cambio? ¿Como de 3 meses? O sea, de no usarlo a usarlo al 100. Fueron 3, 4 meses, ¿no? Como 3, ¿no? No fue... Hasta menos, güey. Me podría como de 1 a 2 meses, güey. Sí, y tienes, por ejemplo, todo este tipo por ejemplo, Osvaldo, su carrera la terminó en línea. Y creo que la mayoría de tu carrera fue en línea, ¿no, Osvaldo? Sí, pero bueno, también cabe mencionar que pues mi carrera es 100% digital, entonces pues hasta cierto punto había mucha compatibilidad con las clases en línea. Pero pues también hay clases, por ejemplo, los de medicina, enfermeros, por lo regular los de ciencias de la salud y los que hacen prácticas, pues ese sí les pegó cañón. Los doctores, realmente ellos no podían estar en hospitales haciendo prácticas. Entonces tienes un montón de doctores que aprendieron medicina en línea y que les hace falta todavía este aprender el día a día en persona con un paciente, el ver cirugías, el ver diferentes situaciones que te ayuden a comprender más pues el cuerpo humano, ¿no? Y sus interacciones con cualquier enfermedad o con lo que sea. Y como dice Osvaldo... Ah, perdón, sí. Antes que se me vaya la idea, hablando del tema médico, para los alumnos que eran pasantes, por llamarlo así, Ujú. se les aceleró el proceso, ¿no? O sea, los mandaron como a la guerra y pues éntrenle, o si no, pues no sé qué vaya a pasar con ustedes, o algunos que eran practicantes, ¿no? Que también hubo algunos casos donde pues se quejaban con cierta razón de pues que pues no había equipo médico para pues que los mandaran así a la guerra, ¿no? Inclusive muchos contagios también hubo para esos estudiantes todavía. Sí, y no había realmente... O sea, tienes razón en ese de que no había materiales. Pero es que de repente el mundo va de no utilizar, por ejemplo, trajes de protección completos a usar trajes de de protección completos en todas las clínicas del mundo, güey. Entonces, vamos otra vez de lo mismo. La pandemia lo que hizo fue acelerar del 0 al 100 un montón de situaciones. Entonces tienes que tener gente que no usa cubrebocas y empiezas a generar del 0 al 100 gente que usa cubrebocas, ¿no? Y aparte de cubrebocas especiales, porque eran los KN95 los que se recomendaban y los que se popularizaron. Ahorita, por ejemplo, al inicio eran carísimos. Estaban creo que en 70 pesos, me parece, o 90 pesos llegaban a costar. Y ahorita ya cuestan 200 pesos un paquete con 100. Entonces, Sí. hubo mucha oferta, mucha demanda, y ya después la oferta creció a la demanda y fue cuando se volvieron a abaratar. Que si bien no hemos salido de lo de la pandemia, pero ahorita ya están baratísimos los cubrebocas, güey. Y antes ni Inclusive las soñar tener pruebas, un ¿no? 95. ¿Cómo? Inclusive las pruebas también, las rápidas, que entre comillas son las más baratas. Si costaban Estaban 1500 carísimas. en su tiempo, güey. Sí, bien caras. Sí, o sea, Sí, es una revolución. sí. Y ahorita ya bajaron. Creo que ahorita están en 250 en las farmacias Guadalajara o algo así. Y te dan el resultado inmediatamente, ¿no? Entonces, y antes era así como que te esperas 2 días a que te den el resultado. Bueno, usualmente las rápidas eran pues, rápidas, ¿no? Pero por ejemplo, las PCR eran 2 días. Creo que todavía se mantienen los 2 días, pero era así como casi una ceremonia, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo me enfermé y me hicieron la prueba, tardaron 2 días donde tú estás diciendo, ¿qué va a salir? ¿Qué no va a salir, güey? Era peor que los pinches resultados de la escuela, güey. De cuando te quedas en la prepa. Y ya cuando ves, positivo, sí pasé. Entonces ya, más tranquilo, ¿no? No, ¿verdad? Pero, y nos deja todas esas como historias, no sé si se acuerdan de esa época de la pandemia donde todo se volvió tan bizarro que a las enfermeras les tiraban cloro en la calle, que las sanitizaban, güey. A mí, en donde yo trabajo, güey, me tocó ver gente que rociaba a las enfermeras cuando iban a entrar a consulta. Güey, si probablemente el que tiene COVID eres tú, ¿para qué nos rocías a nosotros? Sí. Ajá. Entonces, cosas como de esas, ¿no? Como que la gente se volvió así como que encontró una nueva manera de discriminar o de hacer menos a la gente, y era una de esas. Pues sí fue De un tema teorías que nos agarró en curva, conspirativos. ¿no?
Es que han sido tantas cosas en estos 2 años, güey, que uno hace memoria, han pasado tantas cosas y parece tan poco tiempo como cuando empezó lo del 5G, que estaban quemando las teléfonos, Y las no me torres de acordaba de teléfono. Ajá. Te digo también. Rodillas, ¿Las qué? el líquido de las rodillas. Te Ah, digas sí, que sabía. cierto. O sea, digo, esto nos ha traído cosas tanto, como decías, tanto trágicas como graciosas. Sí, o sea, a final de cuentas nos deja como todas esas como pequeñas anécdotas, por ejemplo, lo cual ¿cómo se llamaba esta de aquí, güey? ¿Esta anécdota? Ay, se me olvidó, güey. Por ejemplo, las familias de esas que salían y decían, no, es que el COVID no existe, que quién sabe qué, y de repente la familia desaparecía. En el mercado de la Rubio había una familia que vendía como ollas, güey. Ollas o sartenes y todo eso. Y de repente, bueno, eran personas que no usaban cubrebocas ni nada y todo eso porque no creían que era algo del gobierno, y que te pendejeaban, ¿no? Si te veían con cubrebocas, porque había gente que se emputaba si te veían con cubrebocas, ¿no? Sí. ¿Para qué usas esa mamada? No, eso no sirve, no sirve. Este es un virus que mata a la gente débil. Es como de selección natural para limpiar el mundo. Ay, perdón. Don Hércules de la salud. No sabía que a ti no te afectaba ninguna enfermedad. Bueno, el chiste, regresando a la historia, güey. De repente vemos estos negocios cerrados, güey, porque eran varios locales ahí que pertenecían a la misma familia. Y primero que pasa una semana, pues raro, ¿no? Dices, de seguro ya se contagiaron. Y pues sí, se contagiaron, güey, pero el problema es que todos se murieron. Me parece que nada más quedó una persona, pues si una persona no puede mantener 5 o 4 locales en un lugar, ¿no? O sea, es un pedote. Y creo que a la fecha están los lugares vacíos de donde se vendían esas cosas. Y eso lo vimos en un montón de lados, y no solamente con personas, sino con negocios enteros que desaparecieron. Por ejemplo, nosotros por donde vivimos, que hay una plaza que se llama Plaza Aragón, empezaron como que las empresas como que luchando por sobrevivir. Obviamente las grandes empresas lo con excepción de una, Best Buy. Pero muchas de las empresas pequeñas no lograron ni sobrevivir 2 meses o 3 meses. De los consumían las rentas, no tenían vendimias. Los que rentan en Plaza Aragón no les hicieron ninguna concesión a nadie. Y así vimos cayendo un montón de empresas, muchas. Y ya después vinieron las nuevas empresas, ¿no? Las que venden cosas de Corea y todo eso, que venden también cubrebocas y todo eso, que se popularizaron mucho, según yo, durante la pandemia. Es que Los que bueno, ven. Ajá. esta pandemia nos agarró bueno, nos dimos cuenta que pues no estábamos preparados para nada en ningún aspecto. En el que hablas digamos, de negocios, sabemos que siempre las grandes iban a tratar como de sobrevivir por el capital que tienen, ¿no? Y las pequeñas, pues, de las que no fueran como de primera necesidad, iban a sufrir, inclusive algunos desaparecieron, tuvieron que cerrar. Y pues obviamente también en algunos casos sí subieron como... Hay negocios que se pudieron como aprovechar o que se les dio, ¿no? O sea, pues, fue una coincidencia que por el tema o su industria empezaron a crecer un poquillo y pues se lograron mantener. Y ahorita pues ya con, entre comillas, la normalidad, pues siguen ahí llevándola más o menos. Que ¿Y sabes probablemente cuáles nadie siento que actualiza. a las que les fueron bien? Las que, como decía Edward, se adaptaron al nuevo tiempo de... Que pues de repente, güey, todo se volviera digital, güey. Yo siento que esas fueron las empresas que a las que les siguió yendo bien, que empezaron a hacer sus cosas, con envío a domicilio y todo eso, y que pues, dieron ese paso y... Fue a las que les siguió yendo bien, pero pues como por ejemplo ya en una plaza y en lugares así, pues ya también no podía ser rentable, güey, por todas esas cosas. Por la renta, güey, Sí, que ahí fue donde se aceleró el proceso de que los negocios se digitalizaran, que la otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Que de repente pudieron, si querías continuar, porque la gente no salía por miedo, por lo que quieras, si querías continuar, pues tenías que poner pedidos en línea, ¿no? O tenías que mínimo agregar un WhatsApp para que la gente supiera qué menú tenías o cosas de esas, en caso de las empresas más pequeñas. Y hubo personas que se resistieron y a la mera hora tuvieron que doblar las manitas porque ya no les llegaba dinero.
Y estaba gacho, güey, porque la gente no tiene la culpa de ser ignorante. Siempre lo hemos mencionado que si no tienes acceso a información fidedigna y luego tienes a sopilotes en los medios de comunicación que se la pasaron desinformando un montón de cosas, como lo vimos con Salinas Pliego en ¿cómo se llama? Azteca TV. Como que generas esta ignorancia, ¿no? Porque al final de cuentas una persona no se va a poner a investigar ensayos médicos. Para eso se supone que están los medios de comunicación, ¿no? Que te informaban. Que ahorita va a decir, no, güey, es que yo todas las noticias que leo las investigo de 3 a 5 veces en diferentes medios y después voy a comprobar directamente si son ciertas. No es cierto. A veces mucha gente se lee una nota y ya no vuelve a leer otra nota que hable acerca del tema, a menos que te interese un montón. Y eso pasó con el COVID. No había gente tomando... Ajá. Con las noticias también pasaban como lo que también platicamos en varios podcasts, güey, lo de los clickbaits, ¿no? Que pues nada más te ponían así como que la nota y pues ya la gente ya no la investiga. Sí. O sea, nada más lee los encabezados y ya, a la verga, si el encabezado lo dice, es porque es real, ¿no? Como ahorita lo que fue... Continúa, Andrés. Es que digo, no solo fue la desinformación o el mal uso de su palabra, sino también el ejercer su posición. ¿A qué me refiero? Pues obviamente a sus trabajadores, pues como que no los protegió como debía ser. O sea, TV Azteca. De cierta manera TV Azteca, Electra, todas sus empresas, ¿no? Les valía y pues ahí arréglensela, ¿no? Sí, o sea, al final de cuentas dejaban abierto Electra, pero la gente no es como que fuera mucho Electra a pasearse, ¿verdad? No. Pero pues... Sí, o sea, pero era una actitud irresponsable, ¿no? Y de hecho creo que hasta se molestaban. No sé, y ya a ver si no estoy hablando desde el desconocimiento, pero según yo el zorro abarrotero pertenece como algo así de Salinas Pliego, ¿no? Grupo Salinas. No sabía decirte, pero sí lo conozco. Bueno, el zorro abarrotero fue conocido por tener muchos contagios. Por lo mismo, porque no les daban equipo de protección, porque de hecho a veces no se los permitían tenerlo. Obviamente tú como trabajador pues te puedes proteger a ti si quieres, pero no puedes proteger a la gente que va a comprarte, ¿no? Y el zorro abarrotero sí tenía mucho flujo. No sé si era mito de los mismos del zorro abarrotero o qué. Pero sí, eso de que llegaban mucha gente enferma de ahí. Y llegaron mucha gente enferma de ahí. Y esto está feo porque las empresas tenían como que esta responsabilidad, ¿no? Obviamente, tú no puedes obligar a que la gente se cuide afuera, ¿no? Pero tienes que crear los medios para que la gente se cuide dentro de tu local, de tu negocio. Que si alguien se va a enfermar, que no sea dentro del negocio, ¿no? Y vinieron prácticas bien deshonrosas, por ejemplo, el hecho de que te pidieran cada tantos meses o cada tantas semanas, porque hay gente exagerada, la prueba de COVID, ¿no? Para demostrar que no tienes COVID. Y empezó siendo algo así como que sí te lo pagaban o te mandaban a los kioscos donde era gratuita, pero después se volvió como una normatividad que ya no tenía sentido porque ni siquiera lo revisaban y no había cosas que hacer o no había como métodos de contención en caso de que alguien saliera positivo. Y pero te lo cobraban a ti. Y, o sea, ya sean 100, 200 pesos, pues es un golpe a la economía de una familia que podría estar viviendo al límite siempre, ¿no? Y se crearon como todas estas cosas, o también despidos injustificados por el hecho de que llegaba alguien que tenía COVID, entonces el despido era por eso, que obviamente la gente no sabe que se puede defender porque lo despidieron de ese tipo, y muchas cosas, ¿no? Que son lo que nos deja. Uh-huh. Es que también, ¿sabes que hubo como un cambio en la gente, güey? O sea, me acuerdo cuando empezó lo de la cuarentena y todo lo que iba a ser el cambio al teletrabajo y todo. Me acuerdo que hasta cierta manera había cierta emoción, güey, de que algo estaba pasando, de algo nuevo, güey. Hubo muchas cosas, decía muchos retos, güey. También me acuerdo cuando en mi viejo trabajo, uno de los maestros que tenía que dar clase, güey,
pues una vez me acuerdo que hasta llegando llorando ahí a la oficina donde estábamos, güey, que le explicáramos cómo funcionaba Zoom, güey. Tenía un celular muy viejito que apenas si corría la cosa esta, tuvimos que quitarle un buen de cosas a su teléfono para poder instalarle Zoom, güey. Pues no sabía ni cómo, estuvimos ahí un buen rato explicándole. Fue un buen de retos, güey. También me acuerdo cuando empezó lo de las videollamadas por Zoom, güey. Me acuerdo que mucha gente pues se emocionaba y ponía sus fondos chidos, güey. O sea, toda la gente acá de cierta manera un cierto optimismo por la situación, güey. Pero pues, de repente los días se hicieron semanas, güey, las semanas meses, güey, los meses años, güey. Y me acuerdo que ya lo más cabrón fue principios del 2021, cuando me acuerdo que hasta cierta gente estaba esperanzada que una vez terminado el 2020 la pandemia iba a desaparecer como por arte de magia, güey. Entonces llega el 2021, güey, y sigue el desmadre y vienen todas las muertes que generó por las fiestas decembrinas y todo, güey. Y es como cuando ya siento que ya se cae, güey, ya se cae todo el optimismo que pudo haber existido en algún momento, güey. Sí, porque de hecho en la transición de año, la gente sí, como dices, había pensado eso. Y de repente, ¡pum!, nos cae la ola más pesada de todas, ¿no? La que empieza a pegarle a más de 40 y 30 y vemos un montón de alza de enfermos y de muertos y todo eso. Y como que dices, no, pues esto ya no va para atrás. Otro año más. Y ahorita, Sí, por ejemplo... y luego Ajá. tomaban de a loco a las personas luego que decían que nos íbamos a aventar 2, 3 años. O sea, decían, ¿cómo crees? Si ya nos van a vacunar y quién sabe qué. Digo, recuerdo en el de cine... Y yo les dije que más o menos para estas fechas íbamos a estar saliendo. Miguel, ¿profeta? Sí, güey, pero cómo traían. Y es que también, de todas esas cosas también estuvieron muy cabronas, ¿no? La gente que lo tomaba como que a la ligera y que pues lo veía con mucho optimismo, como dicen. Y pues la gente que como yo no estábamos, pues no tan crédulos con este optimismo, güey. No nos vamos ahí, el único brujo soy yo aquí, ¿eh? Él es el que predice el futuro, güey. Y bueno, no, o sea, no sé, güey. Yo creo que sí pequé también de optimista, porque yo decía, no, ya en unos meses se va a acabar y venos aquí, yo con una máscara de payaso, güey, puesta. Pero yo creo que ya se va a acabar, güey. Porque por fin estamos viendo como un avance, ¿no? Como que por ejemplo hoy en la mañana vi una noticia del noticiero más importante de México llamado Sopitas. Donde platicaba que la pandemia, que teníamos los números más altos, creo, de pandemia y que récord histórico, pero es que son como información como a mitad, ¿no? Como, o sea, sí puede ser que sean los números históricos, pero ¿qué tanto está afectando realmente a la hospitalización? ¿Qué tanto de estos contagiados son los contagiados graves? Y tiene que ver con esta como media información que van dando, ¿no? Ajá, es que nada más es dar números por dar, o sea, realmente no se les da el valor a la información. Bueno, es que ya no sería información, lo que sean, solamente son números y no se les da el valor que tienen para crear una información correcta y así puede decir, poder definir los datos anteriores. Pues no teníamos vacunación, pero estaban críticos. Ahora hay tal vez más casos positivos, pero no son tan graves por el tema de la vacunación que nos ayuda. O sea, yo lo vi, por ejemplo, que el hecho de las primeras olas, güey, donde llegaban mares de personas a que los atendieran y se notaba ese clima como de desesperación, como de luto, que sí rodeó la pandemia mucho tiempo, güey. Y a partir de que inició este año, no se ha sentido igual. O sea, yo no he sentido la misma desesperación que se sintió en los inicios. No he sentido cómo llegan estas personas que tú las ves y aunque tú no seas médico, sabes que esas personas no van a llegar a la siguiente semana, no van a llegar probablemente ni a la noche. Y tampoco hemos escuchado esas historias tan desoladoras, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues es que se murió tal persona y solamente quedó su niño de 7 años, ¿no? Y pues no tiene hermanos la mamá o no tiene hermanos el papá y pues solo están los abuelitos, ¿no? Pero los abuelos ya son grandes. Entonces, como historias así como muy enternecedoras que a final de cuentas
sí te marcan para ver que no tienes como nada comprado en esta vida, ¿no? Y que de repente todo puede cambiar porque cuando inició, ¿qué fue el 2019? Sí, 2019. Nosotros andábamos felices, ¿no? Digamos así, como que haciendo nuestras cosas y todo eso. Y de repente te das cuenta que las cosas que tú querías hacer eran una mamada en comparación con el que llegara tu familia a terminar el año. ¿Qué digo? Nosotros siempre hemos sido así como muy secos de sentimientos y muy secos de todo. Pero en esas situaciones, pues sí estaba cabrón. Ahora. Sí, de hecho, hasta, bueno, yo en mi caso, güey. Muy secos de todo, no lo había entendido. Yo en mi caso, güey, de hecho se detonó demasiado mi ansiedad y todo eso, pero por lo mismo de estar preocupado por no me fuera a enfermar, ya que mis padres son mayores y son, mi madre es muy vulnerable a este pedo y tiene problemas en sus pulmones y todo eso, y se alteró mucho y estaba muy nervioso y fueron así como que meses y hasta puede ser que un año y medio, güey, hasta que ya los vacunaron. Una cosa así muy, muy estresante, güey. Sí, cada uno obviamente sufrió sus momentos de tensión y sus momentos de pensar que algo malo había pasado. Beto no me dejará mentir, pero el hecho de que te contagies y que salgas, como que te da paz mental, güey. No, o sea, es difícil como que explicarlo, pero haz de cuenta que todo el tiempo estás pensando que te vas a contagiar y de repente ya estás contagiado, güey. Dices, ay, güey, esta mierda, por favor. Te libera, güey. Exactamente. Definitivamente te libera, güey. Más con esta, bueno, pues esta última variante que no es tan agresiva, sino es como un catarro. Pues ya te contagias y dices, ay, bueno, ya no pasa nada, ¿no? Yo creo que donde más preocupaba era justamente con las primeras variantes que eran como más, pues más agresivas en este caso. Y sí, o sea, por ejemplo, con lo que dices de Edward, que te sientes ya más ligero, güey, sí pasa. En mi caso, güey, pues también estábamos así como que muy resguardados, güey, por cuestiones de salud de mi madre y pues sí, ¿no? O sea, estábamos bien al tiro de salir poco, cosas así, ¿no? Pero pues ya de repente nos contagiamos todos, hasta ella se enfermó, pero pues afortunadamente como tenía sus vacunas y como ya no era tan grave la enfermedad, pues ya pasó, ¿no? O sea, ya nos contagiamos la mayoría aquí, si no es que todos. Y pues ya, o sea, sí te deja más tranquilo, aunque como mencionaron hace un rato, no me acuerdo quién fue, que sí queda como esas secuelas, ¿no? O sea, como que como esa guardia, te quedas como con la guardia en alto, ¿no? Entonces estás así como que, bueno, siguen pensando en que puede ser muy grave o cosas así, ¿no? De hecho, creo que a ti te pasa, ¿no? Que por ejemplo ya no puedes salir a lugares donde hay un chingo de gente porque te entra como que la ansiedad. Sí. Bueno, pero eso desde antes. En los lugares con Lo que me caga la gente, dice. Eso es normal. Sí, es normal. Solamente ¿cómo se dice? Creció más ese temor. Sí, bueno, yo lo menciono en este caso la cuestión de mis hermanas, que sí están como todavía muy, muy, resguardadas y como con esa idea así como muy, no, hay que cuidarnos y demás. Ya no hay que salir, nunca. Ajá. No, que la vida. Sí, es así como que, pues no. Y esas son las secuelas que nos deja la pandemia, güey. O sea, la pandemia lo que nos ha dejado es como esa poca capacidad de volver a acercarse a grupos de gente, ¿no? De pensar en ir a algún lado por X o Y razones, de acercarse a hacer fiestas con gente por miedo a que alguien venga contagiado y se quede dormido a mitad de la fiesta mientras haya tacos, cosas de esas, ¿no? Es una anécdota muy personal, no las vamos a contar, pero sí, ¿no? O sea, te quedas como que al principio. Sí, perdón. Pero a la vez las extrañas, güey. Ajá, exacto, güey. A la vez extrañas a esas multitudes que ya están surgiendo otra vez. Y no porque realmente te gusta estar como en multitudes, güey, porque aquí somos como que muy introvertidos. Pero de alguna manera se extrañas a todos esos personajes de fondo, güey. Las historias y todo eso, ¿no? O sea, ajá.
Tal vez extraña porque te quieres sentir como antes, ¿no? O sea, a lo que mencionaba, que como si no hubiera pasado nada, toda la multitud ahí, pero pues yo me alejo porque, pues, como mencionan, es nuestro perfil, pero, o sea, quieres sentir que estás seguro, entre comillas, al punto de que ya no te puedes contagiar o ese tema. Sí, o sea, por ejemplo, había cosas como muy sencillas como ir al cine y sentarte en una película y verlo como con mucha gente, ¿no? Y a pesar de que no nos guste la gente, pues querías estar ahí, ¿no? O sea, como que sentir que otra vez estabas en lo que era antes, ¿no? Como esos tiempos pasados. Yo lo veía, por ejemplo, con una nota del, no me acuerdo quién lo publicó, pero hablaba acerca de que Luisito Comunica compra las filas de adelante y las de atrás y los asientos de los lados en el cine porque es muy especialito. Un mamón de primera, güey. O sea, pero parte de ver una película es como bueno, a mí, en lo personal, a mí me gusta voltear a ver a la gente, a ver qué reacciones está teniendo, ¿no? Especialmente si es una película que yo ya había visto. O es una película que estoy como descubriendo, por ejemplo, alguna de Marvel, de esas que nosotros somos fanboys, güey. Vamos viendo Spider-Man, entonces sale tal, y entonces volteas a ver cuando sale cierto personaje, cómo reacciona la gente, ¿no? A mí me gusta eso, o sea, para mí es parte de disfrutar del cine, de ver cómo la gente lo recibe, qué funciona, qué no funciona, etcétera. O el hecho de ir a un concierto y ver a alguien haciendo mosh, ¿no? Y te gusta y sientes como la vibra y la emoción de estar ahí, aunque tú no estés dentro de esa gente. Lo mismo con las fiestas, güey. O sea, yo no sabía cuánto extrañaba, güey, bailar el payaso del rodeo hasta que vi el payaso del rodeo en una boda, güey. O sea, son como cositas que a unos nos parece una mamada, pero sí, güey. Eso de rodeo es un clásico, así que no puede faltar en fiestas ni en conciertos. Es el baile que todos pueden hacer, güey. Es que te digo, parece poco tiempo, pero en cuanto empiezas a hacer como memoria todo lo que ha sido, güey, dices, no, pues sí ha sido un chingo, güey. No sé si será como un mecanismo de defensa del cerebro, güey. Pero empiezas a hacer memoria de, no, pues pasó esto, y dices, no mames, ya pasó un chingo, güey. Sí, es bien raro eso que dices, Esteban. Como que no, No he hecho nada. O sea, ¿cómo percibimos el tiempo cuando se nos va? Bueno, cuando se va, güey. Uh-huh. Sí, es así como que bien raro, ¿no? Como o sea, que... sientes que todo pasó ayer, pero no, ya te tiene un buen rato. O sea, y a ver, también creo que podría ser de alguna manera las experiencias, como han vivido, así aunque sean breves, güey, cómo hemos vivido estos 2 años, 3 años, güey, cómo ha sido su experiencia personal, güey. Puedo empezar yo, o sea, yo recuerdo cuando empecé a escuchar todo esto y hasta, la verdad, hasta estaba feliz, ¿no? De que ya no tenía que ir a la oficina y todos pensábamos que iba a ser como lamentada cuando fue lo de la influenza y que iba a pasar bien rápido, güey. Y hasta me acuerdo que, me acuerdo que hasta nos pusieron una rutina, un abismonauta nos puso una rutina para hacer ejercicio, todos bien motivados, güey. Y de repente pasaba el tiempo, güey. Y ya todo lo que ya hasta estar en tu casa te cansaba, güey. O sea, yo soy así también medio ermitaño, güey, y hasta estar en mi casa me cansaba, güey. O sea, ya me acuerdo que todo el mundo estaba bien felices por salir en las videollamadas y ya en el trabajo hasta ponían sus fondos, güey, y todos se arreglaban. Ya al final ya era un desvergue, güey, ya todo el mundo se veía que ya nadie quería estar participando en las mentadas videollamadas, ya todos con una cara de muerte, güey. También el empezar aunque sean cosas muy pendejas, ¿no? Yo siempre les decía, güey, o sea, es una cosa muy pendeja y en el gran mundo de las cosas, pues, gente que está perdiendo familiares, y yo aquí preocupándome por cosas, güey, pero yo siempre les decía, güey, ojalá que el cine que está enfrente de mi casa no cierre, güey, porque yo tengo muchas memorias bonitas ahí, y esos tipos de cosas te dan como hasta ansiedad, güey, o sea, de poco a poco ver cómo lugares que te frecuentabas pues ya no existían, güey. Cómo tenías que cambiar tus rutinas por todo esto, güey. Hasta ir al centro, güey, se sentía bien raro porque no podías ni estar, güey. Tenías que pasar nada más de lejitos. Y decías, güey, ahorita quisiera ir a la Friki a nada más pendejear, aunque no te compre nada, güey. Pero son cosas que se van extrañando y de alguna manera ahora son tan ajenas que es como que poco a poco ir retomando lo que era tu vida antes.
Sí, que se sienten como cuando eras niño, ¿no? Y hacías algo, güey, y de repente lo dejaste de hacer para siempre. Y luego lo vuelves a hacer y dices, ¿por qué dejé de hacer esto para siempre, no? O sea, como el patinar o cosas de esas. Y sí es cierto, güey. O sea, bueno, yo siempre he sido muy callejera. Siempre me la pasaba en la calle y todo eso. Muy callejera, güey. Y de repente me encierran. Y nosotros, por ejemplo, con Osvaldo nos veíamos todos los lunes. Todos los lunes nos veíamos para ir al cine. Veíamos, creo que juntábamos como 32 visitas creo que al año, güey, de estar yendo todos los lunes. O era eso o hacer otra cosa. Era con Osvaldo y Beto todos los lunes. Y de repente se pierde la bonita tradición de ir los lunes. Y es como este chiste de, esta es la última conexión que tuviste con tu amigo. Y así fue con un montón de cosas que dejaste de hacer. Y como dice Esteban, había cosas que eran como una novedad y que empezaron siendo así como bonitas al inicio. Como algo de salir de la rutina y que cuando se convirtieron en la rutina todos la odiaron. Como decía lo de las videollamadas de Zoom y todo eso. Horrible para la gente que los tenía que hacer. A nosotros nos tocó hacerlo y de repente no te das cuenta y tenías la cámara prendida y ibas caminando desnudo, güey, por ahí. No voy a decir quién, pero ya se rió. O como fíjate lo que decía Esteban de lo del ejercicio que nos puso Braulio, el abismonauta que ya no está ahorita, que murió, por cierto. Él nos había puesto rutinas para hacer ejercicio y los primeros meses las hicimos, él nos las mandaba cada semana, estuvimos creo que 2 meses así enteros haciéndola y de repente te agotabas, porque al inicio era como un proceso de redescubrimiento de ti mismo, ¿no? Como el pararte a hacer cosas, o sea, por ejemplo, el ejercicio, algunos quisieron meditar, algunos quisieron hacer sus hobbies, cosas, darles como más énfasis. Y de repente te encontrabas a los 4 o 5 meses harto de ti mismo. Te dabas cuenta que hasta te caías gordo, ¿no? O sea, cosas de esas. Es normal, güey. Para mí es normal. Sí, o sea, ahorita ya es normal. A tus amigos, güey. Por ejemplo, pues yo desde que entré a trabajar, por favor, ya no podía salir tanto con ustedes, güey, porque me acuerdo que también íbamos para todos pinches lados, güey. Exacto. Pero dices, de alguna manera, en cualquier momento les caigo, güey, o hacemos una reunión, güey, pero de repente te dicen, no, pues ya no los puedes ver, güey. Sí, o sea, y aunque no los viera seguido, güey, pues es diferente, ¿no? A lo mejor no tengo chance, al no puedo. Sí, porque nosotros no me dejan. Sí, o sea, a final de cuentas, a Miguel no lo dejaron ir a muchas reuniones y él no quiso ir por miedo también. Y no era así como que somos un montón reuniéndonos, somos los mismos pendejos que estamos ahorita conectados, reuniéndonos en las, así como para platicar o hacer algo, porque tampoco somos borrachos. Ni bueno, Miguel sí, pero y Andrés también, pero y Beto a veces, pero pero así como que muy borrachos, ¿no? Y creo que lo peor de la pandemia es haberse dado cuenta de 2 cosas, ¿no? Que ya no puedes hacer nada en este mundo si no tienes talento y eres habilidoso, porque la gente te va a criticar. No puedes hacer dibujos que te gustan hacer, porque si no eres un pinche artista bien cabrón con un montón de técnica, las redes te destruyen, güey. Y si le tienes mucho aprecio a las redes o mucha importancia a lo que te digan ahí, que todos en cierto grado le tienen importancia, te obligan a dejar tus hobbies, ¿no? Porque ya los hobbies parece que ya murieron. Y lo segundo es darte cuenta que probablemente la persona en la que te convertiste es una persona que solamente está arraigada a estar con más personas, ¿no? O sea, el güey divertido que está en las fiestas, a la mera hora se da cuenta que nada más es divertido en las fiestas, ¿no? Con un poquito de alcohol. Y en esa situación, y fuera de esas situaciones ya no es divertido. O las parejas que se dieron cuenta que se juntaron con alguien que les caga la madre, ¿no? Que no sé, que antes tenían una relación llevadera porque pues, estaban todo el día trabajando, llegaban en la noche, convivían 1 o 2 horas y se dormían para irse al siguiente día a trabajar. Y de repente se dan cuenta que cuando conviven todo el día, que hasta se odian, ¿no? O sea, como que no se soportan. Y yo creo que a todos nos ocurrió en cierto grado esas cosas, ¿no? Lo de no encontrarse a sí mismo, lo de verse preocupándose por lo que haces y lo que no haces, con qué calidad lo haces, si tu hobby vale la pena o no, cosas de esas. ¿A ustedes no les pasó? No, a mí al contrario. A mí al contrario fue un gran descubrimiento, que tenía muchas ganas de hacer como
por ejemplo, esto de grabar los podcasts, lo del programa esto de Intrínseco y cosas que tenía que hacer. A mí, al contrario, creo que todo me impulsó a hacer eso, güey. Que tenía muchas ganas de hacer desde hace un montón de tiempo. Ah, bueno, chingo a mi madre, entonces. Ah, sí. No, de cierta manera sí te entiendo, güey. Es como este sentimiento de agobiamiento cuando tienes demasiadas opciones, güey. Ajá. A mí luego me pasaba que, por ejemplo, me metía en Netflix o Prime o lo que fuera, güey. Y nunca escogía nada de ver porque decía, güey, es que hay tantas madres que no sé ni por dónde empezar, güey. Y entonces ahorita también con las cosas de, bueno, pues ahora tengo tiempo, pero no sé qué hacer, güey, o por dónde empiezo, qué hago, no sé, era como, de cierta manera a veces sí es como agobiante. Sí, o sea, tener planes de hacer algo, ¿no? O sea, hoy sabes que me quiero sentar a escribir un guión para un nuevo cortometraje. Y te sentabas y entonces empezabas a escribir y de repente decías, ay, güey, es que está medio mierda el guión, ¿no? Y lo lees y lo relees y luego te sientas y dices, no se me ocurre ni pito, porque como no estoy viviendo nada ahorita realmente, porque estoy encerrado en una casa, pues tampoco, como que también estoy embotado, ¿no? Y no se me ocurren cosas interesantes. Digo, Miguel, pues es un unicornio, ¿no? Que encontró en la pandemia su camino, pero pues, los demás no. Yo estaba pensando algo similar que Miel, pero no, ya encontré que sí hubo un punto donde Creo que sí se dio lo que comentas. creo que Edward fue el que más sufrió consigo mismo, güey. Claro, güey. Hay un chingo, ¿no? Yo soy el güey Es que divertido de las tuvo como fiestas, que güey. los dos puntos, ¿no? O sea, porque Por sí eso el hubo... unicornio. Sí está el punto que da Edward, porque sí en algunos aspectos sí, pero de las cosas que como comentaba, de hobbies y de cosas que uno tenía que hacer, a mí al contrario me ayudó. Muchas cosas que a lo mejor yo estaba muy acostumbrado a hacer, como por ejemplo yo no salía tanto y todo esto, pero ahora sí me dan ganas de salir. Y ahora sí, luego sí me siento atrapado, güey. Sí, un chingo. Uy, sí, le dan un montón de ganas de salir. ¿Cuándo, Edward? 8 días. Todos los días afuera, Miguel, ¿eh? Sí, ya está, boludo. ¿Te acuerdas cuando sacó su toalla a la calle, güey, y se acostó ahí desnudo? Que Sí. para que, porque según él estaba en la playa, que la playa iba a él. Está destrampado, Miguel. Qué bueno que te cambió la pandemia. Pero bueno, a ver, yo también quiero decir una cosa, güey. El grupo en el que estamos, somos un grupo de personas, bueno, son un grupo de personas muy ermitañas, a excepción de Osvaldo, que es un poquito más como yo. Que les encanta estar encerrados y no les gusta convivir con gente o hablar con gente. Y entonces... Yo te saludo antes de la pandemia, yo casi toda la semana me la pasaba afuera, nada más llegó la pandemia y fue cuando todo cambió, entonces pues igual los primeros meses iba así como que, qué aburrido estar aquí, qué aburrido estar encerrado. Y pues ya poco a poco incluso vas pues acostumbrándote, habituándote, no sé, a esa rutina, güey. Y pues ya empiezas a ver las cosas diferentes, ¿no? O sea, también creo que Miguel lo mencionó hace un rato, güey, la pandemia pues también, o sea, como que me ayudó a estar más tranquilo, a pensar algunas cosas, güey, a ser un ser de luz, güey, como dices, Edward. Claro, güey. Entonces, pues ya, pues no sé, a mí siento que me benefició, güey, más la pandemia. Incluso ya me gusta convivir un poco más, güey. No tanto, pero ya me gusta más, güey. Ya subió su límite de personas de 6 a 7. Igual, Miguel, exacto, güey. No, o sea... Entonces, ajá. Perdón, continúa, Beto. No. Pero sí, entonces, sí, a mí los primeros meses de la pandemia sí me pegaron, porque sí estaba muy acostumbrado como que a andar afuera en la calle, güey. Y pues ya de repente pasa y pues no, o sea, ya, así como que, bueno, ¿y ahora? Nunca había estado tanto tiempo en mi casa, ¿no? ¿Ahora qué hago, güey? Y pasan las recogidas de cuarto así primero, le das tiempo a recoger tu cuarto y todo el desmadre que tienes, güey. Empiezas a sacar cosas, güey, encuentras cosas que no habías visto en un tiempo, güey, dices, no. Y sí, o sea, remodelas, güey, pero ya cuando se te acaban todas esas actividades, güey, ya entonces empieza ahí el problema, güey. Y empiezas a deshilachar un hilito, güey, y te vas jalando todo el puto suéter y todo eso, güey. Empiezas a hacer como cosas más ociosas, ¿no? Sí. Que, vuelvo a lo mismo, güey. Yo sí siento, mínimo en mi experiencia personal, que es la parte de la que estamos hablando ahorita, que la pandemia nos obligó a
aprender a convivir con nosotros mismos y desarrollar una mejor versión de nosotros mismos. Eso es lo que yo creo. Yo me preguntaba muchas cosas respecto a los pensamientos que yo tenía, ¿no? O sea, por ejemplo, porque en la pandemia también surgieron como nuevos términos que no se habían tenido en el colectivo popular, ¿no? Y yo creo que también es secuelas o inherente al hecho de haber estado encerrados y pensando en muchas cosas, como por ejemplo las personas de género fluido, el lenguaje inclusivo, la lucha feminista, todas estas situaciones que ya existían, pero que se convirtieron como en parte de esta conversación pública, ¿no? También la parte de lo político, todas estas situaciones a final de cuentas como que llevan un nuevo análisis, ¿no? Y empiezas a cambiar como tu pensamiento respecto a muchas cosas, que también aparte empezamos a ver como un crecimiento en estos canales de YouTube que empezaban a hablar de estos temas, ¿no? Que empezaban a hablar de filosofía, empezaron a surgir personajes que hablaban realmente de eso, o no sé cómo lo vieron. Sí, perdón. Claro, güey, filósofos abismonautas, güey. Es un producto de una pandemia de 2 años. Pues sí, de hecho sí, güey, así se creó. Iba a empezar siendo un canal de videojuegos. De repente dijimos, vamos a platicar porque somos bien cagados. Hashtag el podcast. Y ya lo pusimos, lo hicimos, güey, pero y si no lo hubiéramos hecho si no hubiera habido pandemia. Aunque la idea ya venía surgiendo desde hace mucho. Pero la pandemia fue la que dijo, pues ya tenemos nada que hacer. Nos ayudó a platicar de cosas que queríamos platicar, como más serias. Nos ayudó a abrirnos un poquito más con nuestros temas, güey. Yo jamás entendía por qué los famosos de repente, o la gente que hablaba en los podcasts, o iba en muchas entrevistas, hablaban de muchas cosas personales. Pero como que cuando empiezas a hablar de algo, indudablemente vas a hablar de cosas personales, güey. Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, yo lo hablé en el podcast de la seguridad. Y lo hablé en el podcast de uno de los de terror, no me acuerdo si es el Creepypastas o el de el miedo, no sé cómo se llamaba el podcast. Vayan a ver todos. Sí, vayan a verlos todos. Pero ahí, por ejemplo, yo me abrí con cosas que a ustedes creo que me tardé como 7 años en platicarles, güey. Sí. Qué bueno. ¿De qué? A ver, ¿qué pensabas que me abrí, pendejo? Pero bueno, ¿Con quién estás peleando, güey? contigo, Beto, por tu risa que te echaste, güey. Me abrí emocionalmente en esos podcasts, cosa que yo no hago, güey. Beto me conoce, Miguel me conoce, que sabe que soy medio cerrado para esas cosas de sentimientos y todo, pero ahí estaba hablando. Masculinidad tóxica, güey. No, Beto, no tiene que ver con eso. No era, ¿cómo se dice? Ya no me acuerdo qué estaba diciendo, pinche Beto. Continúa tú, güey. ¿Qué aprendiste tú, Beto, en la pandemia, güey? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu aprendimiento personal en la pandemia, güey? Lo que creas que sí, como el aprendimiento que más atesoras. Yo creo que el aprender a estar conmigo mismo, güey. El aprender a estar solo, güey. El no necesitar a una pareja, ¿no? Ajá, sí, porque justamente eso iba a corregir. O sea, no solo así de que... Ay... Sí, estoy solo, sino como estar bien conmigo mismo, aunque pues a veces no esté rodeado de personas, no sé si se entienda. Sí. Sí, o sea, porque quien no sabe, Beto le decimos Betosby, porque era como Ted Mosby, y él en cada esquina encontraba el amor de su vida. Cada 3 segundos. Cada 3 segundos, entonces salía con una chava, es que creo que la amo, güey. No, digo, no mames, la acabas de conocer, güey. No, pero la amo, güey. ¡La amo! No es cierto, güey. No y se empezaba a frotar los pezones mientras lo decía. No es exagerado, jamás dije algo así, güey. Aquí no se exagera nada. Exacto, aquí somos fieles a la verdad, güey. Fidedignos, güey. Fidedignos, güey. Entonces, ¿tú crees que ese es mejor tu aprendizaje más grande, güey? Sí, sin duda. Tú, Andrés, aparte de que si combinas semillitas de uno con hojas de otro se crea algo, ¿cuál fue tu aprendizaje más grande, güey? Aprender a utilizar un foco, güey. Nuevos materiales para sustituir un foco. Pues, antes de dar mi experiencia, creo que uno de los puntos que mencionabas
o que creo que les afectó a ustedes, bueno, comparándome, es la rutina que tenían. Bueno, yo hacer más godín y llevar un ritmo de vida que solamente se trasladó a mi casa, inclusive se potencializó un poco más porque la organización no sabía cómo trabajar en home office. Entonces era un descontrol al principio. Una vez que se controló, pues ya como que, entre comillas, tenía una rutina. Entonces no lo vi como que me afectara. Bueno, contra mí me benefició porque pues igual el tema de que bueno, yo soy ermitaño, pues me agradaba, me podía desvelar igual y me levantaba más tarde, bueno, hasta la fecha, ¿verdad? Pero que en sí uno de los, ¿cómo se dice? Secuelas, por llamarlo así. Yo ya me quedé fijamente en la organización, tomó esa decisión de dejarnos a todos los de sistemas fijos de home office. Ya ahí buscaron beneficios para todos. Al menos en mi caso, a mí se me gusta estar en casa porque aprendí a organizarme un poco más. Porque eso sí no lo sabía hacer desde antes. En prepandemia no sabía cómo organizarme. Entonces aprendí un poquillo a organizarme, a empezar a plasmar los planes que tenía. Y hasta la fecha, bueno, te falta mucho. Y recuperar proyectos, ¿no? Porque ustedes también volvieron a revivir su banda. De hecho, parte de esos planes para volverlos a plasmar es recuperar este proyecto y pues darle más proyección más bien de la que nunca tuvo, pero sí darle ahora, aprovechar bien los recursos que tenemos o que podemos disponer. Entonces, haciendo un análisis, creo que eso fue lo que saber cómo organizarme. Obviamente también falta un chingo para todo lo que quiero, pero mi análisis es como muy superficial nada más. No me he puesto a pensar en qué realmente cambió en mí, o si lo quiero ver así, qué otras cosas positivas o negativas dejó en mí, porque pues por la rutina más que nada no me he visto tan afectado. Pues sí, como mi punto de vista, no he sentado todavía a ver qué beneficios, qué desventajas tengo. Nada más me he ido acoplando a mi rutina, la modifiqué de lugar y digo, pues sí, aprendí un poquito a organizarme, pero es algo como, desde mi punto de vista, medio superficial. Ya que ve algo que sí cambié pre-pandemia, post-pandemia, pues ya saldrá a flote. Sí. Tú, Osvaldo. En mi caso creo que, bueno, antes de que empezara la pandemia, A valorarnos más a nosotros, ¿verdad? Cierto. estaba yo muy despreocupado. O sea, la verdad no era algo o sea, la verdad me daba igual. Y ya que empezó la pandemia, creo que puedo decir que no pude disfrutarla. O sea, al principio, porque estaba yo aprendiendo. Porque había gente muriendo. Una experiencia diferente, ¿no? En donde la pandemia sí era un factor en mi experiencia que estaba manejando. Pero no sé, siento que no fue del todo así. Hasta que ya fue casi el final de la pandemia. Bueno, no al final de la pandemia, sino como que más bien en donde empezaron a bajar los casos, los negocios ya empezaron a abrir y demás, en donde como que de lleno estaba aprendiendo en la pandemia. Yo creo que una de las cosas que más aprendí fue como la resiliencia. Porque la verdad, nunca me ha costado trabajo convivir conmigo mismo ni nada. Entonces yo creo que la resiliencia y pues más bien lo que también me costó mucho trabajo fue como desprenderme de esa parte es que yo siempre salía, así como decíamos que salíamos todos los lunes o cosas así, o sea, siempre hacía algo el fin de semana. Fue lo que más me costó trabajo como desacostumbrarme, pero realmente yo siempre he sido de que no me gusta estar entre tanta gente, no me gusta estar mucho tiempo en la calle, o sea, la verdad me agobio mucho, pero yo creo que eso fue lo más importante de la pandemia, la resiliencia. Muy bien, Osvaldo. ¿Tú, Ajá. Esteban, ya dijiste, güey? Ya, güey, fue el primero, güey. ¿Pero tu aprendizaje cuál fue? A mi aprendizaje, pues se va a escuchar cursi, güey. Pero sí, yo creo que, y es algo que pues, es normal, ¿no?
Pero se escucha más cabrón ahorita, ¿no? De pues valoren a la gente que tienen alrededor, güey. Porque pues sí conozco varias gente que pues, ya no está aquí, güey. Por la pandemia, güey. Conocidos, güey. Amigos, güey. Amigos de conocidos, güey. Familiares. Entonces, pues... O sea, la muerte siempre está presente para todos, güey, pero... yo creo que muchas de las maneras en que se fue esta gente que ni siquiera te pudiste despedir, güey, que de repente ya nada más se las entregaban en cajitas cremadas, güey, pues sí te generaba como que mucho impacto, güey. Pues la neta sí valoren a la gente que tienen a su alrededor, a sus amigos, a sus familias, güey. Obviamente si tienen pedos con su familia por cuestiones de fuerza mayor, pues no, ¿verdad? Pero solamente a la gente que sí quieren, güey. Y pues... que todavía hay muchas cosas por hacer, o sea, todavía de repente a mí me agobia muchas cosas, pero pues ahí vamos. Y sí fue como que un evento histórico, güey, que yo decidí, ya, güey, ya, no quería estaría chido vivir un evento histórico, pero pues no tanto tiempo, güey. No tantos, güey, tampoco, güey. Y también me llevó mucho, o sea, durante este tiempo pues me hice jefe de departamento, güey, por mi desempeño que tuve en el trabajo, aprendí muchas cosas ahí, güey, de liderazgo, de manejo de situaciones, un montón de cosas, güey, pues yo creo que me van a servir en adelante, güey, y pues saber qué nos depara el futuro, güey, esperemos que ya no traiga el COVID-20 o otras madres, güey. El 22, güey. Pero fíjate que hay algo bien importante lo que dices, Esteban, porque... yo también, de repente dejé de ver gente que atendía lugares a los que yo iba, güey. Por ejemplo, ibas a una tintorería a dejar tus trajes, te llevabas bien con la persona que estaba ahí, la señora, güey. Cotorreabas, buenas tardes, bla, bla, bla. Te ibas, güey, y de repente regresabas una semana después y ya se había muerto la señora. La lavandería, igual lo mismo, güey. Gente que vendía en las tiendas. Un montón de personas que desaparecieron así de la nada. Y era gente con la que te llevaba... bueno, hay gente con la que a veces hablas y hay gente con la que no, pero hasta la que no hacía falta. O sea, de repente dejabas de ver al cajero del Oxxo porque el cajero del Oxxo se enfermó y ya no volvió a estar, güey. Entonces ya no te va a volver a decir que ya no hay sistema. Cosas de esas, güey. Y que fueron así como que te cambiaron como toda la realidad, ¿no? Es que... no, es que, ¿sabes? Lo más difícil de toda esta situación, güey, es que, por ejemplo, recordemos el sismo del 17, güey. De alguna manera, pues la gente tenía por así decirlo, entre comillas, un enemigo en común, güey. O un enemigo visible, güey. Que era la devastación, güey. Sí. O sea, aquí no... Y el problema que aquí con la pandemia es que la gente no tenía un enemigo a quien echarle la culpa, güey. Bueno... o sea, sí, pero no, güey. No es algo visible, no es algo físico al que te puedas putear porque mató a tu abuelita, güey. Digo, o sea, tampoco temblor, ¿verdad? Ajá. Sí, estaban a agarrar a puñetazos la tierra, güey. ¡Ah, maldito temblor! Vete de aquí. Déjanos No, pero a lo que me refiero, o sea, había algo, güey. O sea, hubo un temblor y veías los resultados del terremoto, güey. Sí, aquí... bueno, veías las calles vacías, pero no veía realmente todo seguía normal, güey. Y va avanzando el tiempo y todo se va poniendo normal, pero la gente sigue muriendo, güey. Y todo ese tipo de cosas. Y es también lo que se esperaba mucho de la gente, ¿no? No realmente tener un objetivo a que odiar, güey. Entonces, como seres humanos nos empezamos a odiar entre nosotros de nuevo, güey. Y tienes mucha razón en algo, güey. Porque, por ejemplo, cuando fue el temblor, o el terremoto, como quieran llamarle, se cayeron edificios y tú ibas y veías los edificios caídos. Veías a la gente que sacaban de los escombros. Veías a la gente ayudando. Pero la pandemia lo único que hizo fue desaparecer cosas. O sea, esta pandemia fue como un hoyo negro, ¿no? Porque de repente desapareció gente que conocías. Y desaparecieron lugares que conocías. Y desaparecieron cosas que hacías. Y entonces eso fue como más... como distinto, ¿no? Porque a final de cuentas nada más estás viendo que va desapareciendo, como si fuera una de estas películas de cuando dices, ¿cómo sería la vida sin mí? No, bueno, como los Avengers, güey. O sea, no, los Avengers por eso llegan como en buen tiempo también para representar eso, ¿no? Gente que va desapareciendo y va desapareciendo poco a poco. ¿Acaso sabrían algo? Probablemente. ¿Cómo se llamaba ese evento? ¿Fue el Blip? El blip, sí. Y fue una especie de blip la pandemia. Que se llevó a lugares, se llevó todo.
Y yo a mí, por ejemplo, me da mucho gusto de repente entrar a Facebook y ver que hay personas que en su tiempo fueron amigos queridos o fueron conocidos que me caían bien, que ahí siguen, güey. Aunque muchos de ellos perdieron a familiares igual, perdieron a sus papás, perdieron a todo, pero dentro de toda la desesperación había como un cierto consuelo de saber que estas personas todavía están aquí, ¿no? Y a pesar de que les falten personas, pues ellos siguen aquí, pues, o sea, no hay más que decir que eso. Yo creo que eso es lo que dice Esteban que más afectó con lo de la pandemia, güey. Era como una película de terror. ¿Cómo ves tú, Miguelito? Y de paso, dinos tu aprendizaje, güey. No, pues, tienes razón en todo eso. Eso creo que fue algo muy difícil y pues sí es algo que... Pues que sí, como dices, sí nos deja también a todos, bueno, creo que a todos de aprendizaje, que pues sí, digo, perdimos amigos, perdimos cosas que pues a lo mejor hasta... Y sí, no pudimos ir a despedirlos o algo así, o que pues que sí tenías ganas de... Y que no pudiste ya verlos y ya no... Nada de eso, ¿no? Y pues mi aprendizaje fue no dejar los proyectos así en saco roto, güey, hacerlos, güey, no nada más porque por miedo o por cosas así, güey, y yo, pues es que pues más que nada por miedo, güey, el temor, güey, de dejarlos así, güey. Creo que el tiempo siempre lo hay, güey, y nunca tomes de excusa que no tienes tiempo para hacer tus proyectos, güey. Sí, exacto, Miguelito. Pero bueno, yo creo que ya en este gran recuento de las cosas, en este programa que nos lleva un poquito a revisionar la pandemia, yo creo que ya hemos dicho casi todo, ¿no? Lo que nos deja la revisión de la pandemia, güey. Sí. Que tuvo como un chingo de altibajos, de cosas buenas para algunos como Andrés, que no importa cuántas personas se pierdan, él siguió con su trabajo, no es cierto, Andrés. No es cierto, Andrés, también vimos que las como cosas internas de lo de la pandemia, porque eso fue, güey, o sea, todo lo de la pandemia fue como algo bien interno, o sea, te enfermabas y era interno. Todos los pedos que tuvieron fueron internos, güey. Vimos este crecimiento exponencial en las personas que empezaron a descubrirse como ansiosas y que tenían estos episodios bien cabrones en la soledad de su casa. Empezamos a ver gente que también apoyaba a esas personas y que les hablaba mediante cosas como estos podcasts, que nos hacía sentir como un poquito más cercanos, ¿no? A grupos. Y yo creo que eso fue lo que hizo que los podcasts se elevaran tanto en el estatus de contenidos, porque estabas escuchando a gente hablar de cosas comunes, ¿no? Y a veces te salías de la dinámica de nada más noticias de acerca de en España 1,000,000 muertos están tirados en la calle. En Perú cuerpos quedan tirados en las avenidas y no son recogidos durante días, cosas de esas, ¿no? Y no sé, o sea, siento que a final de cuentas estamos viviendo el fin de una era, espero que no el fin del mundo por la guerra. Pero el hecho de que ya ni siquiera sea un tema en las noticias, yo creo que mínimo va haciendo que vayan saliendo, ¿no? Ya no es tan importante porque ya no es tan relevante la cantidad de muertos. Y había un experimento que decían que le preguntaban a un señor, bueno, no era un experimento, era como un tipo programa de esos como medio chantajistas, que le decía a un señor... Experimentos sociales se le llaman, ¿no? ¿Cómo? Experimentos sociales que les Experimentos sociales, exacto, güey. Le preguntaban a un señor, le decían, ¿usted cree que es más importante la economía? Porque era gente que no quería usar cubrebocas. Sí, no, es que no tienen que detenerse nada, tiene que seguir la economía, que se mueran los que sean necesarios. Y le preguntaban, señor, ¿cuántas personas usted cree que son necesarias o que podría arriesgar para que la pandemia no afectara económicamente al mundo? Y decía, unos 50, 40 personas, no importa, ok. Y ya quitaban el velo y salían 40 personas y todos eran su familia, güey. ¿Le parecen estos suficientes o le gustaría agregar más para que se salvara la economía? Y obviamente vienen las lágrimas y todo ese pedo, ¿no? Que, te digo, es algo medio chantajista y medio efectista, pero sí revelaba un poquito las pérdidas que hubieron, güey.
Que no te haya pegado a ti la pandemia o que no hayas tenido pérdidas, no significa que no sea. Yo a mí me pasó con un tío, güey. Era un tío que toda su vida estuvo con nosotros, que siempre que yo que no soy tan apegado a la familia, pues siempre estuvimos muy pegados a ellos. Y de repente nos dicen, se puso mal, lo vamos a llevar al hospital. Y ya llevarlo al hospital lo vimos, ¿qué serán? Y lo vimos en una urna, como dice Osvaldo, como unos 20 días después, porque había tanto aflujo de cadáveres o de cuerpos humanos, güey, que se tenían que incinerar, que no lo podían incinerar luego, güey. Ajá. Entonces nosotros lo encontramos hasta esos días después, porque no había forma de antes. Y entonces de repente una persona que querías, que era muy cercana a ti, que convivió toda tu vida contigo, ni siquiera te pudiste despedir, como dijo Esteban, te lo entregan en una urna. Y eso fue la historia de mucha gente. Yo tengo una amiga de la carrera, perdón, que ella cayó por el COVID en el hospital. Estuvo inconsciente, yo creo que como unos 20 días, y cuando despertó sus papás ya no estaban. Y es una historia así como bien horrible, ¿no? Porque su vida era con sus papás. Con ellos compartía casa, todo, y de repente llega a una casa semivacía donde las personas que más quiso en el mundo ya no existían en ese mundo. Y ni siquiera se pudo despedir de ellos, ni siquiera se dio cuenta, ni siquiera pudo ir a un funeral, no pudo cerrar jamás el ciclo. Y yo no creo que esas cosas vayan a ser de a gratis en la psique de una persona. No. Y por eso digo, nosotros tuvimos mucha fortuna, güey, de estar todos los abismonautas que empezamos los podcasts aquí, a pesar de que digamos que 2 están muertos, no están muertos. Nada más no les interesa unirse al podcast, güey. pero a final de cuentas sí es Sí tuvimos un chingo de suerte, güey. Sí. Y bueno. ¿Alguien quiere decir algo más? Nada. No. Nada más Nada más que pues, sigamos con las precauciones. Relax, todo ya más relax, ya tenemos vacunas, todo eso ya. Sigamos igual y espero que no se descontrole con alguna otra variante o cosas así. Todo lo esperamos. ¿Qué ibas a decir, Osvaldo? Sí, que hace rato vi en Twitter de un chavo que fue a un bar y que según lo intentaron drogar, ¿no? Y algo que, bueno, independientemente de ese tema, o bueno, de eso, que no es cualquier cosa, más bien me sorprendió mucho cómo todavía la gente, hay bastante gente que dicen, es que, ¿por qué sales si estamos en pandemia? ¿Para qué sales? Si no hubiera salido, no le hubiera pasado. Y mucha gente se burlaba diciendo de los creadores de, es que es tu culpa porque ibas vestida así, o ese tipo de pendejadas. Y la verdad es que también creo que mucha gente sí, o sea, como que ya no, como que no alcanza a comprender en qué punto estamos o en qué etapa estamos de la pandemia y cómo podríamos reaccionar de la mejor manera. Creo que la pandemia dejó mucho trauma. Muchísimo, diría yo, güey. Creo que también mucha gente de las que sigue pensando así, güey, creo que ya son hipócritas, güey, no sé. A estas alturas ya, güey. O sea, digo, pues creo que mucha de la gente ya nos hemos reunido 1, 2, 3, 4 veces mínimo en estos 2 años, güey, con nuestro círculo social más cercano, güey. Y es imposible, güey, que no lo hagas, güey. Y pues es hipócrita, güey, que de hecho es hasta ya es por salud mental, güey, es bueno que salgan para distraerte, güey. Ya, güey. No pueden decir ya no pueden venirte con esas cantaletas que porque estás en pandemia, que porque estás en esto, güey, ya salud mental, güey. Irte a un bar un día en la noche, güey, ya es necesario, güey. Sí. Sí, deja de ir a un bar, güey. Va. Ok, vamos a darles el beneficio del bar, ¿no? ¿Ok? Pero ver a tus amigos, ver a tu familia, güey. O sea, no mames, yo lo vi. Un chingo de personas mayores, güey, quedaron en el abandono. O sea, sí. No en un abandono negligente, sino en un abandono según precautorio, ¿no? No voy a ir a verlo porque lo puedo contagiar. Güey, no mames, o sea... Estas personas mayores igual
y suena culero lo que voy a decir, pero tienen 1 año o 2 de vida y no quieren pasarlos solos encerrados. Visítalos. Protégete toda la pinche semana para que los puedas ir a ver, güey. Exactamente. Y cuando los veas, si quieres verlos en el patio o vayan a un parque o algo así, pero no olviden a sus personas mayores, porque mucha gente grande se discapacitó bien cabrón en la pandemia, güey. Yo lo he visto con un montón de señores que antes se la vivían yendo de aquí a allá, y de repente la pandemia los encierran y se tuyen. O sea, dejan de caminar. Recursos. Sí, o sea, nosotros, güey. Nosotros que entre comillas medio salimos y estamos entre unas grandes comillas jóvenes. De repente ya sentíamos las pinches articulaciones bien tiesas, nos sentíamos pesados, algunos subimos de peso, por no movernos como nos movíamos antes. Fuimos de otra Ahora. vez de 100 a 0, güey. O sea, yo por ejemplo todos los días salíamos y ¿cuánto caminábamos, Beto? ¿No era un chingo? Sí, de hecho. Un chingo, güey. De repente ya dejamos de caminar. Y yo, pues sí, güey. Y, bueno, o sea, dejamos de caminar tanto. Y empezamos a ver estas cosas, por ejemplo, lo que decía Andrés del home office. Pues antes mínimo te servía salir a la calle a convivir con gente en persona, ¿no? A cotorrear con algún compañero que te llevabas bien. Inclusive el sacar la frustración con la gente que odiabas del trabajo te servía como catarsis, ¿no? O sea, o el hecho de convivir con la gente en el metro, ¿no? No te estoy diciendo que vayas platicando con todos, güey, pero ver a la gente que estaba alrededor tuyo, pues te hacía como paro emocional, ¿no? Y de repente nada. Yo sí subí de peso con la pandemia por eso, güey. Por eso y por tragar como pinche marrano, por estar encerrado, güey. ¿Qué hago, güey? Ahorita que estoy sin hacer nada. Ay, mira, un huevito me voy a comer, güey. Sin Ay, insultar a los demás, por favor. Estoy insultando a mí mismo, Andrés. Ahí sí se vale, güey. Y esa fue mi percepción, güey. Por ejemplo, Osvaldo en su carrera, y tal vez él dirá que no porque es un ermitaño y que es mamón y todo eso. Y sí, pero el hecho de que no conviviera tanto con sus compañeros, también yo creo que no trunca completamente, pero no te permite desarrollarte con otras visiones. Porque parte de lo de la escuela es desarrollarte con las visiones de tus compañeros, güey. Para los que saben escuchar. Sí. Ujú. De hecho, los amigos que tengo con, o sea, un rango de edad, a lo mejor 2 años mayor o 2 menor a mi edad, o sea, son como 2 o 3, nada más. Exacto. Todos los demás amigos o son más grandes o son más chicos, pero, o sea, sí es como tú dices, no tengo como muchas visiones de personas de mi misma edad. Y creo que eso me ha pasado toda la vida, no nada más ahorita en pandemia. Por eso soy un señor chiquito, güey. Y es que sí, por ejemplo, antes las interacciones, cuando yo era chavo, era Todavía hay dinosaurios, güey. Mira, cállate, Beto, porque contigo fue el Big Bang, así es que ni digas. Cuando yo iba a la escuela, o sea, antes había las clases y todas las interacciones que tenías antes y después de las clases, ¿no? Y en este momento se acaba la clase y el maestro cierra la sesión de Zoom, güey. Nadie se queda platicando. Entonces no generas estas como relaciones que podrías haber generado antes, ¿no? Por ejemplo, Miguel y yo lo vimos en los cursos de radio, que ya sé que no se notan, pero por ejemplo, pudimos haber convivido más con más gente si nos hubiéramos visto en vivo, ¿no? Y hubiéramos podido crear amistades, proyectos y todas esas cosas. Pero no se hace porque se acababa la clase y nos íbamos todos a la goma. Ajá. Y entre las pocas interacciones que tuvimos fuera que era en WhatsApp o todo eso, pues se veía que se podía haber armado como una amistad con alguien o lo que sea, ¿no? Sin embargo, pues ya no lo haces porque pues ya te da como la pereza, ¿no? De estar. Nosotros lo vimos también cuando íbamos Beto y yo al Faro, ahí empiezas a generar como relaciones con gente que te cae bien, gente que mantienes después, y se hacen. Sin embargo, ahorita yo no creo que eso podría ser posible. ¿O tú cómo lo viste, Miguel?
Sí, sí, en eso tienes mucha razón. Sí, hubo gente con la que a lo mejor podías llevarte bien, a lo mejor con la que no podías llevarte bien también, y pudiste haber pudiste haber echado hate con otras personas por esa misma persona. Pero sí. ¿Alguien en específico, Miguel? ¿Qué pasó? ¿Estás hablando de alguien en específico? Sí, y tú sabes quién es. Saludos. Saludos. No creo que nos escuche, pero... No creo. Entonces, Porque no ¿Por fue acaso? Saludos. ¿Cómo, Andrés? ¿cómo se llama? Ni me acuerdo, güey. ¿Cómo se llama, Jacqueline, Miguel? ¿se llamaba? Jacqueline, güey. Ah, ya. No es hater gratis, güey. Nada más, quiero mencionar que una de sus propuestas era enseñar a los niños a no ser violados. Nada más, para que vean el tipo de gente que nosotros nos cae gorda. Nada más era eso. Punto. Ajá. O sea, enseñar a niños a no ser violados, güey. Hasta me estoy imputando ahorita cuando lo dije, güey. O sea, ¿a quién se le ocurre dar un curso de eso, güey? O sea, es una pendejada. Pero bueno, porque, no era un curso, era un programa de radio acerca de cómo los niños deben de evitar, y no se les debe decir, que no te toquen tu pipi. No, que no te metan el pito por la cola. Así decía, hay que decirles así, porque así entienden. Porque no están pendejos, decía. Ajá. Sí, pero hay formas de decir ciertas cosas, ¿no? Sí. Y aparte, ¿cómo les enseñas defensa de la violación si no es su culpa? Sí, güey. O sea, ay, bueno, Gente sabe. ni siquiera vamos a hablar de Ya, eso, vas güey. a... Sí, Ahora Nos entendemos nos desviamos mucho del tema. Discúlpenos, querido público, queridos compañeros. Pero no sé, güey. O sea, yo creo que sí se truncan muchas emociones, se truncan muchas, experiencias que pudieron haber tenido. Por ejemplo, Osvaldo se alejó mucho de nosotros durante un año entero en su afán de alejarse de los señores que juegan videojuegos, porque ya no está a la altura para jugar videojuegos con señores. Él ya es más. Entonces, pues muchas amistades se alejaron, güey. Que qué bueno que Osvaldo recapacitó y se volvió a acercar a nosotros. Pero muchas amistades se alejaron también por la pandemia. Gente que se conocía del trabajo y solamente salían por los del trabajo. No sé si les pasó a ustedes. Pues como debe ser. ¿Cómo? Como debe de ser. Un trabajo nada más. Bueno, pero es que hay gente que vale la pena sacarla de donde está del trabajo para llevarla a una amistad más larga, güey. Por ejemplo, Beto y yo nos conocimos en el trabajo, y velo, aprendiendo de mí todos los días. Claro, güey. Aunque realmente es al revés, güey. Haber vuelto como, una mejor persona desde que me conoce, güey. Claro, güey. Muchas gracias, Beto. Nada. Y bueno, ¿no? Yo creo que ya no hay más que decir, como dijimos hace 20 minutos. Sí. ¿Qué te iba a decir? Me da mucha risa cómo ya no estábamos despidiendo, y si ya nadie tiene más que decir y digo algo, y otra media hora de Abismonautas. Así debe ser, güey. La Para plática que no se jamás lo pierdan. No se Y bueno, aburran. esperamos no hacer otra parte de Abismonautas en la pandemia. A menos Pandemia de que nos 3. quedemos sin temas. Qué equivocados estábamos, se va a llamar, güey. No, de estos mismos secuelas de la pandemia hay un, bueno, no recuerdo si ya lo hablamos. O lo hablamos en un abismo. Es uno de los efectos, Andrés. El no recordar. Bueno, ese es normal para otra cosa. El siguiente Las tema de... próximas, ¿cómo se podrían llamar? Consecuencias, por ejemplo, el universo, o más bien el metaverso. Que Ándale. fue algo que ya estaba ahí, pero que se potencializó demasiado con esto de la digitalización. Como Pero que, ese será tema para otro podcast. sí, como que hizo que lo pudieran aceptar más fácilmente, ¿no? Ajá, Ujú. sí. De- Y bueno, a excepción de esos temas, esperemos no volver a hablar de esto y que sí sea el fin de la pandemia. Ya, por favor, me estás lastimando, pandemia. pongan sus Diosito nos velitas. oiga. Ya que regrese, no creo que vaya a regresar a la normalidad que teníamos. Yo creo que muchas cosas se van a quedar. A pesar de que nos digan que ya nos dijeron que no podemos usar cubrebocas, yo he ido a la Ciudad de México, que me queda muy lejos, por cierto. Y he visto a toda la gente con su cubrebocas, güey. O sea, a mí eso que decían que la gente no lo usaba, yo la verdad lo vi al inicio de la pandemia y después ya no, güey.
Pero yo creo que nada más allá, güey, yo salí así aquí por donde vivo. Y nada, ya toda la gente sin cubrebocas, güey. ¿Por tu casa? Sí, güey. Eso va a ser más responsabilidad social, bueno, de uno, ¿no? Yo sigo saliendo con el cubrebocas y como si nada. Bueno, a excepción de cuando me fui a hacer la cobertura a Monterrey, pero aquí en cercanía sigo todavía usando cubrebocas. Dice Andrés, yo me protejo. Yo me protejo donde no hay gente, pero cuando voy a un masivo, fuera cubrebocas, fuera cubrebocas. Había ratos que sí lo utilizaba, pero se me iba el pedo por el puto calorón que hacía. Que sí Es que también, me llevaba a sofocar. seamos sinceros, llega un punto en el que como que ya tenemos esa confianza de no va a pasar nada. Pues ya. Bueno, yo de por sí nunca usé el cubrebocas Nunca creí, en dice. espacios abiertos. O sea, la verdad nunca lo usé. Y no me pasó nada. Nada más te contagiaste de tu familia, güey. Digo, o sea, pues cada quien sabe, ¿no? O sea, Sí. cada quien sabe dónde sí, dónde no. Y no sé, en mi caso como que lo intuyo y entonces, pues ya, poco a poco. Sí, o sea, en los lugares abiertos era más difícil que alguien se contagiara, a menos que pasara el señor típico a estornudarte casi en la cara. Como a mí me ocurrió, tú sabes de quién estoy hablando, que me tosiste en la cara y me contagiaste. Yo sé que tú ves, tú escuchas el podcast, o tal vez lo ves porque lo ves en YouTube. Y tú me contagiaste y ya sabes quién eres y no te lo voy a perdonar nunca en la vida. Un saludo a mi hermana, por cierto. Pero ya se me fue el pedo, güey, después de hacer esa mamada. ¿En qué estábamos? Ah, qué bueno, güey. Me da mucho gusto, güey. A final de cuentas, lo único que decimos es que se protejan, que se cuiden. Creo que les bajé el volumen por accidente. A ver, hablen. Hola. Ya les subí el volumen, no los había escuchado, perdónenme. ¿Algo dijeron, güey? Sí, güey, que quién era quien te había contagiado, que nos tenías que decir el nombre. Ajá. Ah, mi hermana, güey. Ah, ya. Les voy a platicar la historia antes de irnos. Y espero que la escuche, güey. Estábamos nosotros en la clínica, sentados, y mi hermana llevaba 1 semana y media, esto fue a inicios de la pandemia, con gripa que no se podía controlar con medicamentos. Ella es médico, entonces, pues era una pendejada que no se podía controlar con medicamentos, ¿no? Entonces le decían que se tenía que hacer. Yo le dije, Jocelyn, perdón, dije su nombre. Digo, Digamos tú tienes, que se llama así, ¿no? O sea, digamos así, inventando un nombre cualquiera, Jocelyn. Tú tienes COVID. No tengo COVID, que quién sabe qué. Le digo, si tienes COVID, ponte el cubrebocas. Porque era el inicio, recuerden. No tengo. Y me hace así en la cara. En la cara, güey. Al siguiente día. No me saben las cosas. Estoy comiendo y ya nada me sabe. Y así de... 3 días después, postrado en la cama durante una pinche semana inconsciente, güey, pensando que me iba a morir. ¿Por qué? Porque... ¿Te creen que es justo? No es justo, güey. Yo me estaba cuidando, me estaba protegiendo, todo bien. Pero de repente... Y se lo he recordado. Yo te enfermé de COVID. No es cierto, ¿verdad? No, yo no te enfermé. ¿Cómo te voy a enfermar? No, sí me enfermaste. Y lo sabes. Y este clip, por favor, Beto, cuando lo extraigas, me lo mandas para mandárselo. Sí, porque Beto hace extracciones de clips de las temporadas. Muchas gracias, Beto, por ese trabajo tan arduo. Che, Beto descarado. Y bueno, sin más que decir, ya habiendo platicado todo, güey, en esta 1 hora 43 de episodio, les queremos agradecer por haber estado con nosotros. Quiero agradecer a mis hermosos compañeros por haber estado platicando con nosotros sus experiencias y aprendizajes. Perdónanos, Beto, por habernos unido 30 minutos tarde. Nada. No, perdón, 15 minutos tarde, porque Beto se unió desde las 9, pero la verdad es que empezamos a las 10, y a las 10:15 ya estábamos todos aquí. Entonces 15 minutos tarde. Entonces, les quiero agradecer a todos. Andrés, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, también a la audiencia. Recuerden, mencionamos muchos capítulos de los podcasts pasados. Vayan a visitarlos para que entiendan algunas referencias, y si no, pues
para que sigan divirtiendo. Y, Los metacomentarios, güey. Sí, los 20 comentarios. Comenten. ¿Qué otros temas quieren? Porque se están acabando. Eso es un mito que se inventó Miguel, güey. ¿Cuáles están acabando? Tenemos un chingo de temas. No es para seguir con el mito hasta... Perdón, sí. Y, Vamos improvisando en el camino, güey. divertido. Y saludos por ahí. ¿Qué pasó, güey? Susurren, le dice Andrés, güey. Susurrenme, dice. Pero bueno. Beto. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que hayan disfrutado el podcast de hoy. Síganos en nuestras redes. Ya saben, Abismonauta, estamos en Instagram, en TikTok, ¿dónde más? En Spotify, en Apple Podcast y todas esas cosas de podcast. Drizzle, En sus todo. corazones. Y en sus corazones, exacto, güey. Si quieren seguirnos en Facebook, si es que aún lo usan y no es demasiado anticuado para todos los chavos, güey. También estamos en Facebook, güey, y ya, nada. Y en Gracias. TikTok. Hasta la próxima. ¿Cómo? Y en TikTok. Sí, ya lo mencioné. Bueno. Creo que mencionaste todos menos YouTube. Y YouTube. Sí. El buen YouTube. Gracias, YouTube. Gracias, Beto. Muchas gracias, Miguelito, por haber estado con nosotros, habernos iluminado con tu belleza, con tu sonrisa, haber dado calidez a nuestro corazón. Gracias. No, pues gracias a ustedes que me invitan siempre y gracias a los que nos escuchan, vayan a escuchar Intrínseco también. No, pues nada más, ya, vámonos. Ya tengo sueño. Vamos a dejar que se despidan Osvaldo y Esteban, por favor. Osvaldo. Igual, muchas gracias. Síganos en nuestras redes, en donde Beto hace los extractos. Hoy andamos. Y pues, Osvaldo, ¿qué es un extracto? muchas gracias por escuchar el... Muchas gracias por escuchar el... Bueno, si ya nadie tiene más que decir, ya nos vamos. Y pues, bonita semana. Bye. Muchas gracias, Osvaldo. Esteban. Pues gracias por habernos escuchado. Recuerden, como hemos dicho, compartan. Realmente nos ayudan mucho compartiendo todo nuestro contenido, todos los programas, toda la barra de programación de aquí de Abismonautas. Cuídense mucho. Todavía ya estamos casi al final, pero todavía no bajemos la guardia. Y pues los esperamos aquí en la próxima semana. O pueden estar escuchando los demás programas para estar siempre presentes en su vida. Muchas gracias, Esteban. Y recuerden, como dijo Esteban, no se entreguen al despiporre. Síganse cuidando hasta que nos digan que ya no hay pandemia. Y les agradecemos que hayan estado con nosotros. Vayan a ver todos nuestros contenidos a nuestras redes sociales. A TikTok, que es el nuevo, donde estamos subiendo pequeños extractitos y revisiones de Intrínseco y algunos otros extractitos que vamos a ir agregando. Vayan a YouTube, donde está todo nuestro contenido de antes, contenido de ahora. Escuchen Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, como dice Beto. Vayan al OnlyFans, donde tenemos fotos de Beto aceitado. Es la temática de este mes. Es aceite de carro, aceite de cocina, aceite de bebé. ¿Cómo? Aceite de girasol, por eso de la primavera, güey. Exactamente, aceite de girasol. Está Beto completamente desnudo con un gorrito de girasol. Es hermoso. Vayan a verlo. Y ya. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Esperemos que la pandemia les haya ido más o menos como a nosotros y no hayan sufrido grandes pérdidas. Y si sí sufrieron grandes pérdidas, estamos con ustedes. Y Miguelito les manda un delicioso abrazo de esos que calientan el corazón. Y nos vemos en otra emisión. Adiós. Hasta luego. Un abrazote grande. Hasta la próxima.